Bienvenidos a esta primera sesión de desarrollo de aplicaciones con interfaz gráfica, manejo de eventos, clases y objetos en Java. Vamos a revisar en esta sesión lo que es lo correspondiente a la actividad de aprendizaje 1, la guía de aprendizaje y el respectivo material de formación, con los ejemplos y evidencias que hay que realizar para cumplir esta primera actividad. Entonces vamos a revisar básicamente la parte de la evidencia que ustedes deben realizar, que es esta que es actividades de transferencia del conocimiento, evidencia, clases y objetos. Nos dice: una empresa desarrolladora de software se encuentra realizando pruebas de admisión para una de sus vacantes y usted ha sido seleccionado para participar en este proceso. Lo que se busca es determinar sus competencias y habilidades en el manejo de clases y objetos, por lo que se le encomienda ejecutar actividades de consulta y elaboración de algunos samples. Para desarrollar esta evidencia, tenga en cuenta los siguientes pasos. Realice una consulta en Internet sobre los conceptos de modelación, identificando ejemplos de definición de clases con el uso de UML, revisando lo que es modelo de clases, definición de variables de instancia y de clase, comportamientos de objeto de la clase y diagrama de clases. Teniendo en cuenta el siguiente problema, escriba las clases y defina las variables y métodos. En un banco se manejan cuentas bancarias que pertenecen a un cliente. Cada vez que éste realiza un depósito o retiro, debe dar su número de usuario para poder realizar ambas operaciones. Claro que en el caso de un retiro es necesario mostrar alguna identificación la cual compruebe que es el poseedor de la cuenta, y si hay dinero suficiente en esta, dicha operación se realiza. El banco tiene una serie de empleados con una identificación para cobrar su sueldo. Es importante manejar los años que llevan trabajando, pues de esto dependen sus vacaciones. Se dan 5 días por el primer año y se aumentan 2 días por cada año cumplido hasta llegar al máximo, que son 20 días. Un empleado del banco puede ser cajero, supervisor, recepcionista, en fin. Existe una serie de puestos que se deben cubrir para que esta entidad funcione satisfactoriamente. El banco tiene contacto con algunas empresas con las que sus clientes pueden tener inversiones, manejando diferentes niveles de riesgo. El banco identifica una clave de casa inversionista. De hecho, es muy importante la confiabilidad de esta, teniendo en cuenta su historial, los porcentajes de retorno de inversión, los montos de las inversiones y los plazos. Esto para poder ofrecerle al usuario una gama de inversiones que puedan realizarse por medio de la entidad financiera. Tenga en cuenta utilizar al menos una variable y un método de clase para cada una de las clases definidas. Escriba las clases padre e hijo y, si hay necesidad, abstractas, definiendo las variables y métodos necesarios de acuerdo al siguiente caso. En un banco las cuentas pueden ser de dos tipos: cuentas de ahorro y de inversión. Un cliente puede depositar o retirar de una cuenta de ahorro y el primer depósito que haga debe ser de 1000 invariablemente. Para cada retiro el cliente puede sacar lo que desee, pero la cuenta nunca puede quedar en ceros, al menos de dar 500 pesos dependiendo de la cuenta. Se maneja un porcentaje de ahorro anual, aspecto que es definido al momento de crearse la cuenta de ahorro. Cada mes deben calcular los intereses para incrementar el saldo en la cuenta. Para una cuenta de inversión, el monto inicial debe ser de 25,000 pesos y en caso de retiro no se puede dejar la cuenta en ceros. Tienen que haber mínimo 10,000 en la cuenta, al menos de que se cancele y se quiera retirar del todo. Los empleados del banco, al igual que cualquier cliente, poseen un número y un nombre. El número los ayuda a diferenciarlos de los demás. Cada funcionario tiene un puesto específico por el que recibe un salario y, de acuerdo a la antigüedad, días de vacaciones al año. Entonces, escribe una aplicación que muestre el uso de las clases anteriores, enseñando el uso de los objetos de la clase que tienen herencia, poliformismo y abstracción. Vamos a revisar el material correspondiente para hacer los ejercicios que nos van a permitir elaborar finalmente los archivos en Java para desarrollar la evidencia. Entonces, lo primero de lo que nos habla el material de formación es sobre clases y objetos. Entonces nos dice: cada vez que se analiza un problema a resolver utilizando la computadora, en este caso desarrollando una solución con una herramienta orientada a objetos, el análisis se debe hacer sobre los objetos involucrados y la interacción que existe entre ellos. Entonces, primero tenemos la metodología para el modelado de clases. El diseño ayuda a construir un modelo de objetos para un sistema a desarrollar. Especifica las clases, atributos, los métodos y sus relaciones entre clases. Por ejemplo, al hablar de clientes, artículos y proveedores, inmediatamente se va a analizar cada uno por separado, así como la interacción que entre ellos existe y, sobre todo, la que tiene relación con el problema en cuestión, analizando primero las piezas aisladas y luego entrelazando sus vínculos. Se debe tomar en cuenta primero las características que competen en los artículos y, sobre estas, las que conciernen el problema en cuestión o los posibles problemas futuros que pudieran ser relacionados a los datos ahora analizados.
Viene a la mente un artículo. El número, por ejemplo, los atributos que tiene un artículo, el número, el nombre, el precio, la cantidad de inventario, el proveedor, entre otros. Asimismo, hay que tener cuidado con las conductas que reportan estos artículos, sobre todo con las que afectan al problema en cuestión. Por ejemplo, un artículo que se adapta en el inventario también se vende, puede ser que regrese por el cliente de la empresa, si es que está en malas condiciones, entre otras. De manera que se empiezan a definir las variables de distancia que contendrá cada uno de los objetos de todas las clases posibles que se están analizando y comenzando a determinar los métodos que hacen uso de estas variables de distancia y que reflejan la problemática analizada. Es decir, como se dice aquí, el cliente sería una clase, el artículo sería otra clase y el proveedor la otra clase. ¿Cómo se relacionan? Pues un cliente puede comprar varios artículos, un artículo puede tener un solo proveedor, por ejemplo, ¿cierto? Y los clientes pues no se relacionan con los proveedores. Y cada uno de estos va a tener sus propios atributos, como decía acá, el número, el nombre, el precio, etcétera, dependiendo de cuál sea la clase que estemos hablando. Una vez que se tienen todas las clases definidas con sus características o atributos, que son las variables, y sus conductas, que son los métodos, es cuando se inicia la aplicación que hará uso de estas clases. Esto puede ser a través de una aplicación no gráfica, gráfica o un applet en Java. Entonces, ¿cuáles son los pasos para crear un modelo? Identificar las clases de objetos a partir de la especificación del problema. Una manera sencilla de hacerlo es empezar por identificar las clases al analizar la descripción textual en la especificación del problema. En este análisis textual, los sustantivos y las frases de los sustantivos ayudan a entender con frecuencia los objetos y sus clases. Los sustantivos en singular como cuenta, carro, alumno, los sustantivos pueden en plural como alumnos, carros, cuentas, indican las clases. Los sustantivos propios, la cuenta de Juan, y los sustantivos de referencia directa, el individuo que tenía la cuenta, indican objetos. Se debe también identificar la relación entre clases. Aquí se sugiere que se cree una tabla n por n donde n es el número de clases. Se nombra la fila, las columnas con los nombres de las clases y después se describe en cada celda de inserción una relación de asociación, donde se define una especialización si es que la clase del renglón es aún más particular que la clase de la columna, o asimismo se describe una generalización si la columna es una especialización aún más específica que la clase del renglón. Si hay alguna relación entre las clases, se escribe. Se deben identificar los atributos de cada clase, que son los datos propios de cada una de las clases mencionadas. Los métodos de cada clase, que son las acciones que se deben realizar por los objetos de la clase, ya sean acciones que no tengan relación con otras clases o acciones en donde se involucren otras clases, y así modificar métodos en ambas clases. Luego se debe modelar el problema utilizando UML, que es Unified Modeling Language. La modelación del problema se hace después de haber hecho estas asociaciones entre clases. A continuación se presenta una manera en la que se establece una relación específica del enunciado de un cliente es una persona que tiene una o más cuentas. ¿Sí? Entonces, un cliente puede tener una cuenta o puede tener varias cuentas. Entonces, de esa manera se dice que relaciones de uno a uno o de uno a muchos, en caso tal pues, de que tenga varias cuentas. Luego, entonces, se debe definir la clase. Para ello se entiende mejor al utilizar el diagrama de clases, que es la notación que se usa en UML, así como está aquí. Una clase está representada por un triángulo con 3 secciones. La primera sección es el nombre de la clase, la segunda es donde se escriben los atributos de la clase y la tercera donde están los métodos o las funcionalidades que se pueden hacer con esta clase. Esto ayuda a entender visualmente la manera en que se compone una clase. El tipo de una variable y el tipo de retorno de un método están especificados por 2 puntos, seguidos por el nombre del tipo. Y la especificación de un atributo o método comienza con un símbolo el cual indica la vista de dicho atributo o método, menos si es privada o más si es pública, es decir, si está accesible por otras clases del código o si solo están disponibles para el manejo en el código dentro de esta clase. La vista privada no permite que otras clases tengan acceso al atributo o método, mientras que la vista pública sí. Normalmente los atributos deben definirse como privados para que de esta manera se utilice el concepto de encapsulamiento en que el objeto mantiene el control de la información que maneja. Los métodos se definen comúnmente como públicos para que cualquiera pueda hacer uso de ellos, a menos que sean métodos privados definidos para algún cálculo propio de la clase donde se va a definir. Los atributos privados son utilizados, accedidos o modificados a través de métodos públicos. El método que sirve para tomar algún valor de un atributo privado es conocido como de acceso o accesor, y el que sirve para cambiar un valor del atributo privado se llama modificador o mutator. A continuación se muestra la representación de un UML para la clase alumno, en la que hay 3 atributos privados, que son el nombre del alumno, la matrícula del alumno y el saldo del alumno.
así como los métodos públicos, el método de acceso a la matrícula, nombre y saldo, métodos modificadores para matrícula, nombre y saldo. Se definen también un método privado para hacer el cálculo de saldo, y es privado porque no se requiere usarlo fuera de la clase. ¿Qué quiere decir? Que siempre que yo defino un atributo normalmente están sus modificadores o sus lectores. El get que viene de obtener, get nombre, get matrícula o get saldo me sirve para leerlos, para saber qué hay almacenado en el nombre, la matrícula o en el saldo. Y si yo los quiero modificar, utilizamos este que dice set, que en español es como cambiar, setear, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, set nombre, y dentro de los paréntesis iría el nuevo nombre. Set matrícula, por ejemplo, materia matriculada, y entre paréntesis, por decir, si uno le había colocado al alumno que matriculó biología y en realidad iba para matemáticas, pues lo podemos cambiar. Set matrícula y entre paréntesis, matemáticas. O si el nombre le damos puesto Juan y era Jorge, entonces set nombre y aquí adentro el nombre por el que vamos a cambiar. Y si solo lo queremos leer, con get. Y adicionalmente hay uno que se llama calcula saldo, pues que serviría para calcular, por ejemplo, el saldo que debe de matrícula en caso de que no haya pagado, por poner el ejemplo. Después vienen las clases de envoltura, que son las wrapper classes, que son utilizadas en Java para manejar datos primitivos pero a través de objetos. Es decir, en la mayoría de clases de Java se tienen métodos que utilizan objetos. Son pocos los métodos o métodos constructores que toman como parámetros los datos primitivos, como int, float, double, char, entre otros. Por eso es que en Java se han definido estas clases de envoltura. Hay una clase de envoltura diferente para cada tipo de dato primitivo. Dentro de esta se tiene una serie de constructores utilizados para crear objetos de clase a partir de esos valores primitivos. Hasta ahora se ha utilizado mucho el método parseInt y parseDouble de las clases integer y double correspondientemente. Es importante ahora analizar los constructores que tienen cada una de estas clases, así como las demás clases de envoltura para usarlas eficientemente de acuerdo a las necesidades. Entonces, si el tipo de dato es byte, pues la clase de envoltura es Java lang byte, short, que es un número corto, integer, que es un entero normal, char, que en español es carácter. Cuando, por ejemplo, le preguntan el sexo, si uno es M o F, masculino o femenino, entonces si es un solo carácter como la M o la F, es un char. Está el float y el doble, que manejan números decimales. Acá el integer no maneja decimales, los enteros pues no son con decimales. Y el booleano, que tiene dos estados, si es verdadero o falso. Este no puede adquirir otro valor distinto a verdadero o falso. Luego vienen las variables de instancia y de clase. Cuando se define una clase en programación orientada a objetos, las variables que definen dentro de ella van a ser diferentes valores en cada una de las instancias, que generarán al crear objetos nuevos de la clase. Una variable de instancia normalmente se determina como privada para que no se pueda modificar desde otra clase, solo a través de los métodos como en la clase punto con el obtenX y el cambiaX, pero puede ser definida como pública y en este caso no se requiere hacer ningún uso de algún método para tomar su valor o modificarla. No es recomendable por el control de la variable de la misma clase. Una variable de clase es aquella que solamente tiene un valor para toda la clase. Esta debe ser definida como static para que no se cree un nuevo valor con cada instancia. Static sirve para definir algo que no tiene que ver con las instancias de la clase, sino con toda la clase. Cuando alguna variable o algún método se antepone a la palabra static, esto define que será única, variable o único método para toda la clase. Las variables de instancia se utilizan a través de los métodos de clase y son empleados por los objetos. Es decir, si para usar la cuenta bancaria con el constructor vacío cuenta y el constructor con algún saldo como parámetro, es necesario definir algunos objetos como los siguientes. Entonces, por ejemplo, creamos las variables de tipo cuenta, que se llaman Juan, Pedro y Luis. Y a Juan le inicializamos, esto es estructura ya Java, igual new, y en este caso habrá una clase cuenta que le inicializamos vacía, es decir, una cuenta que no tiene nada. En la cuenta Pedro la inicializamos igual new cuenta, pero esta va a quedar con 1500 pesos. Y vamos a crear la cuenta Luis y la inicializamos con Luis igual new cuenta con 3000 pesos. Al usar la palabra new se crea un nuevo objeto de la clase y con esto se utiliza una nueva plantilla de variables de instancia para el objeto creado Juan, Pedro y Luis. Son objetos nuevos de la clase cuenta y por cada variable que se tiene definida cuenta en la clase. Cada uno de estos objetos podrá tener un valor diferente. Nota, es importante que después de declarar un objeto para una clase como cuenta objeto,
se haga la creación del objeto, es decir, utilizar la instrucción new cuenta para este objeto, como vimos pues en el caso de las cuentas anteriores. De otra manera, el objeto no ha sido creado y no se puede emplear los métodos y ya marcará el error como un null pointer exception. En el ejemplo anterior, si se tiene que el método setSaldo para modificar el saldo de la cuenta y el método getSaldo para alterar el saldo de la cuenta, las siguientes podrían ser instrucciones válidas. Miren que acá Luis la inicializamos la cuenta con 3000, pero parece que hubo un error y eran 2200. Entonces miren qué hacemos, luis.setSaldo y aquí el nuevo saldo. A Juan lo hemos creado sin saldo, entonces le vamos a agregar un saldo, juan.setSaldo y aquí está el saldo de Juan. Para mostrar en pantalla utilizamos esta estructura, systemoutprintln, entre comillas, si le quiero colocar algún mensaje adicional, y pedro.getSaldo. Esta recordarán la función que nos sirve para leer el saldo de Pedro. Es decir, que nos mostraría este 1500 en este caso. La manera de usar un método por un objeto es utilizando el formato, ya vimos objeto.el método y los parámetros. ¿Cuál método? Pues estos creados aquí. Estos son los métodos. El siguiente es un ejemplo que muestra el uso de las variables de distancia y de variables estáticas. Suponer que se tiene en la clase punto una variable de clase llamada puntos, la cual servirá para saber el número de objetos que se han creado en la clase. La clase punto a usar sería, bueno, aquí está. Se la pueden copiar y pegar allá en sus casas. Yo la tengo ya por acá lista para mostrar. Entonces tenemos la clase punto. Yo cierro todas estas. Y esta es la que está aquí. ¿Qué es esta clase? Miren, voy a ejecutarla, voy ejecutando. Para ejecutarla damos clic derecho acá y run Java. Entonces, miren, creamos básicamente 5 puntos, que son el punto A, B, C y D. Entonces ya tenemos, o sabemos que es la clase punto, ¿no? Entonces, igual que en el ejemplo, miren, el A lo inicializamos como new punto. Y cuando yo lo imprima, miren que dice systemoutprintln, dice punto A igual, y aquí el valor lo pasa a string o texto para poderlo mostrar en pantalla. Perdón, la clase punto, ¿dónde está? Aquí está, no la he mostrado. Entonces, esta vimos primero la clase punto. Entonces, ¿qué tenemos en la clase punto? Private, porque son, ya sabemos, variables que no vamos a permitir pues que se puedan manejar públicamente. In X y in Y, es decir, de tipo entero, declaramos las coordenadas del punto en X y las coordenadas del punto en Y. Y acá tenemos un contador de tipo entero que es de puntos, que lo inicializamos en ceros para contar la cantidad de puntos que hemos creado en o que vamos creando en nuestra aplicación. Es decir, cada vez que se crea un punto nuevo, pues aquí el contador de puntos irá incrementando. Entonces miren, aquí está el constructor vacío, que cuando lo invoquemos como punto, pues a X le pone 0, a Y le pone 0 e incrementa en 1 la cantidad de puntos. ¿Qué fue lo que mostré acá? Que cuando inicializamos el punto A, que ya sabemos que es de tipo punto, es decir, es de tipo esta clase, y para ello deben estar en la misma carpeta, básicamente para que él sepa cuál es. Entonces miren que el primero es A igual a new punto, es decir, va a usar este. Entonces sus coordenadas van a ser 0, 0 e incrementamos el contador de puntos en 1. Entonces cuando dice punto A igual, al obtener acá la A, toString es este que está también, es un método que tenemos acá. Miren, a toString, el toString, que nos retorna una cadena de caracteres con el paréntesis, el método obtenX, el método obteny y otro paréntesis. Es decir, va a quedar como está aquí, por ejemplo, paréntesis 8,3. Pero ¿qué es a su vez obtenX y obteny? Son métodos que tenemos aquí, que es como el getX y el getY, solo que aquí está hecho pues en español. ObtenX pues me retorna X y obteny pues me retorna Y, es decir, estos valores que tengo acá almacenados. Entonces, en el primer caso, cuando está vacío, ya vimos que los coloca en ceros e incrementa el contador en 1. Entonces, cuando yo vengo acá a imprimir en pantalla el punto A, miren, es este que está aquí señalado abajo, dice punto A 00.
y la cantidad de puntos creados pues aumentó en 1. Luego venimos y creamos el punto B y el punto C. Entonces para eso miren que ya le pasamos parámetros. Entonces ya no vamos a utilizar el constructor vacío, sino que miren por acá hay otro método que también se llama punto, igual que la clase, ¿cierto? Para que él sepa que es el constructor, pero a este le asignamos dos valores de x y y. Es decir, ya no le vamos a poner 0, 0, sino los que el usuario decida colocarle y se deben pasar entre paréntesis. Y aquí está la notación Java. Miren, cuando tenemos este disx y disy, está haciendo referencia a estas dos variables que yo creé acá arriba. Mientras que estas de la derecha, x y y solitas, hacen referencia a estas dos que yo ingreso aquí. Entonces es importante tener eso en cuenta. Se colocan generalmente el mismo nombre para no confundirse, pero cuando no tienen dis son las que estoy ingresando como parámetros, y cuando tiene disx y disy son estas creadas acá globalmente. Ay, perdón. Abrí otro ejercicio. ¿Listo? Entonces, venimos a ejecutarla. Ahora sí. Bueno, entonces cuando ejecutamos el segundo, miren que aquí en B yo le pasé x1 y y2 y a C le pasamos las coordenadas. Entonces cuando las imprimamos, pues acá está, miren, los puntos creados 1 y 2, 3 y 4. Y la cantidad de puntos pues incrementa, estaba en 1 cuando hicimos el B2 y cuando hicimos el C pues ya quedó en 3. ¿Sí? También podemos crear un punto, como en este caso, a partir de otro punto, que en este caso se llama objeto, pero pues con los métodos obtenX y obtenY podemos obtener sus coordenadas y grabarlas en disx y disy, que son las globales de acá. Entonces, pues a partir del punto B podemos crear un nuevo punto D y a partir del punto C un punto E. Y entonces, claro, ¿cómo van a quedar? Pues con las mismas coordenadas, pero la cantidad de puntos acá ya se incrementó a 5. ¿Listo? Entonces, pues eso es básicamente lo que nos muestra aquí el primer ejercicio. Miren, y aquí están las coordenadas. Bueno, entonces aquí está la explicación. Básicamente dice, pues, cómo se crean los puntos y cómo se leen con getPuntos. Por acá hay un cambio que le hacen, dice que se puede tener una llamada a un objeto estático para traer de un objeto de la clase funcionando exactamente igual. Vean una aplicación ligeramente cambiada pero con el mismo resultado previo. Entonces yo lo tengo por acá también. Realmente el cambio es muy mínimo. Realmente no es muy perceptible el cambio. La diferencia es que creo que de hecho no hay mucha diferencia. Bueno, en general es la misma aplicación de la clase, ¿cierto? Entonces la clase siempre va a tener esta estructura. Digamos que en algún punto pues la clase tuvo que haber seguido en su diseño de entidad relación algo así. Solo que en vez de llamarse alumno pues se llamarían, ¿cierto? Aquí punto. Aquí en vez de tener nombre y saldo de matrícula pues tendríamos X y Y, ¿cierto? Y puntos. Y acá dentro de los métodos pues tendríamos entonces todos estos de punto, el constructor punto vacío que los inicializa en 0 y se incrementa el contador de puntos. El método punto, ¿cierto? Que es el constructor que me permite agregarle en las coordenadas, que ya como dije hace rato, x y y se asignan en disx y disy para que queden en estas variables globales. En este caso, creo que esto es lo que cambia, que aquí ya se pueden agregar como dobles. Mire, la diferencia me pareció por acá, creo. No creo que ambos están con dobles. Bueno, en general la verdad no veo mucha diferencia. Pero pues así lo sugiere la guía. La diferencia es que en este caso, pues, X y Y pueden ser números enteros, como 3 y 4, ¿cierto? Como en este caso aquí, por ejemplo, en el B, que son 1 y 2. O pueden utilizar decimales. Entonces, en este caso yo utilizaríamos, como en este que dice 3.0 y 4.0, estaríamos utilizando este método que es el que permite usar decimales. Y la forma de declararlo es así, con un in delante del pues, número con decimales. Y lo demás la asignación a disx y disy. El que me permitía crear un punto a partir de otro punto con los métodos obtener x y obtener y para obtener las coordenadas de x y las coordenadas de y, guardarlas en las disx y disy globales
a incrementar el número de puntos. El método obtener x que me devuelve x, que sería como el get x, el get y o obtain y que me retorna y. Aquí está el de cambiar, por ejemplo, la coordenada x, o que sería set x, ¿cierto? Y nos dice, pues dice x es igual a esta x, el cambia y, o en inglés set y este y lo asigna al disy global. Hay un método dibuja punto que utiliza, miren, una clase graphics y la g de gráfico, donde dice filoval igual xy con el ancho y el alto. Eso será para graficarlo, pues en el ejemplo aquí no lo está graficando hasta ahora la guía. Y acá tenemos un toString, que es el que me retorna básicamente como está acá el formato, paréntesis, número, coma, 3 y paréntesis. Y los caracteres los vamos incluyendo con comillas y los vamos concatenando con el signo más. Entonces finalmente sale así, que pues es finalmente la respuesta que estamos mostrando acá en la ejecución. Y el get puntos que me obtiene, pues en cuánto van los puntos, ¿cierto? Si van 3, 5, 10, pues se me va a volver ese número de puntos que tenemos ya creados. Entonces eso es básicamente lo que nos dicen estos dos primeros ejercicios de la guía. Es importante saber que en Java hay recolección de basura, le llaman acá, dice que en Java utiliza la palabra new, se crea una nueva referencia a la memoria y más tarde cuando ya no se use, no se necesita, se borra. ¿Listo? Java automáticamente los borra de una clase llamada garbage collector o recolector de basura, la cual se encarga de estar revisando los objetos que ya son obsoletos y que no se vuelven a utilizar. La recolección de memoria es una facilidad que permite a Java reutilizar la memoria que tenía bloqueada para el uso de algún dato primitivo, bien sea entero, doble, por ejemplo, o de algún objeto. Gracias a esta facilidad de Java, el programador se olvida de tener que estar liberando la memoria y se enfoca más hacia una mejor utilización de las variables y objetos de la clase. ¿Qué quiere decir básicamente esto? Que, por ejemplo, lo que yo hice aquí creamos unos puntos. Mientras se ejecuta el programa existen, pero apenas se deja ejecutar el programa, como en este caso, pues ya no existen en ningún lado de la memoria. Para eso, en las aplicaciones se coloca una base de datos. En esta base de datos, pues se guardarían estos datos para que no se pierdan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento en que ya se deja ejecutar el programa, no quedan guardados en ninguna parte de la memoria del computador. Es básicamente lo que dice ahí. Tocaría tener ya un archivo, una base de datos donde almacenarlos para que no se pierdan. Si los necesito, pues más adelante, ¿no? Está el concepto de herencia, dice, al definir una clase se precisan las características o variables, los métodos y conductas que pueden poseer los objetos que van a ser creados a partir de esta clase. Existen clases que requieren una definición o más especializada para poder establecer atributos y variables, así como conductas o métodos específicos de los objetos de estas clases. Un ejemplo puede ser la clase persona. Esta clase puede tener solamente el nombre de la persona y posiblemente el sexo con sus respectivos constructores y métodos de acceso y modificación de las variables de instancia. Por ejemplo, aquí está la clase persona, que también la tengo por acá. Cerremos este ejemplo de punto y hablamos por acá. Está la clase persona. Entonces, ¿qué tiene la clase persona? Nombre y el sexo o género. El constructor de la persona, pues que el nombre lo genera como un nuevo string. El sexo lo está inicializando como algo, un char vacío. Recordemos que char es un solo carácter, string y ya una palabra. Tenemos el método obtener nombre o get nombre, pues que me va a retornar el nombre. El cambiar nombre o set nombre, que entre paréntesis pues le tenemos que pasar el nuevo nombre para que lo guarde en la variable global de acá, disnombre. Asimismo, el obtain sexo o el get sexo, pues me devuelve el sexo. El cambia sexo o set sexo, entre paréntesis, el carácter de sexo, que lo cambiaría en la variable global, es decir, si es masculino o femenino, le pondría la M o la F. Y el toString que me devolvería de la persona el nombre y su género o sexo, como dice la guía. Entonces, acá está como ya una clase que se genera. Y miren, esa es la clase persona, ¿cierto? Suponiendo dentro de una universidad. Pero esta persona se puede clasificar entre alumno o profesor, ¿cierto? Más sin embargo, pues no dejaría de ser persona. Es decir, tanto bien sea alumno como profesor, pues va a tener un nombre y va a tener su sexo. Entonces, cuando generemos la clase alumna, no tenemos que volver a crear lo que tiene la persona
sino que lo que hacemos es que la herede. ¿Sí? Entonces, miren cómo es la definición. Public class alumno extends persona. Al hacer este extend persona, lo que estamos diciendo es herede todos estos atributos y métodos de la clase persona y así yo no tengo que volverlos a crear. Esa es la diferencia. Si yo creo la clase profesor, lo mismo. Extienda persona y miren que la diferencia ya la complementamos en cada clase. Por ejemplo, al alumno le colocamos la materia que matriculó, mientras que al profesor le podemos colocar la asignatura que va a dictar. ¿Ya? Entonces, de esa manera, estas dos clases, alumno y profesor, heredan los atributos y métodos de la clase persona. Para yo no tener que estar creando en cada clase. ¿Se imaginan, por ejemplo, en la universidad que haya más actores, que haya el rector, no sé, el personal administrativo, el personal de aseo y a cada uno estarle creando los mismos métodos, atributos? Entonces, no, queremos una clase persona y las demás heredan esos métodos, atributos y a su vez se pueden complementar con los que se necesiten ya propios de esta clase alumno o propios de la clase profesor. Como en el caso de la clase alumno, matrícula, que lo que hace pues es ver qué matrícula va a cursar o qué materia, sería como más coherente, qué materia va a cursar el alumno o cuál es el valor de su matrícula tal vez, cuánto pagó, cuánto debe, no sé. Y el profesor sería qué asignaturas va a dictar, ¿cierto? Y no sé pues qué otros datos pueda tener un profesor en una universidad, por ejemplo, el número de su oficina, el número de su extensión. Mientras que el alumno pues no tendría ni número de oficina ni número de extensión, tendría tal vez el número del salón de clases donde va a recibir esta materia, por ejemplo. Entonces de esa manera ya se especializa cada clase, pero heredan los atributos de la clase principal, que es persona. Bueno, y acá está entonces la ejecución. Esta, veámosla toda acá que queda mejor de ver acá. Donde miren, aquí creamos una aplicación que se llama en este caso herencia. Una primera persona que se llama Osbel. La creamos como persona, miren, pero aquí le podemos ya cambiar el nombre y cambiar el sexo luego si queremos. Aquí está que ahora vacía, aquí le agregamos ya su respectivo nombre que es Osbel en este caso y su sexo que es M de masculino. Y al imprimirlo pues me va a imprimir persona igual y el toString me recordaremos que nos devuelve tanto el nombre como el sexo. Entonces vamos a ejecutarla acá con clic derecho, Run Java. Y miren que acá abajo ya me dice persona Osbel de sexo masculino. Abajo creamos otro alumno Israel. Miren, Israel también cambiar nombre y cambiar sexo. Pese a que miren, este es de tipo alumno y acá en la clase alumno en ningún lado está ni el sexo ni el nombre, ni el get sexo ni el get nombre. Pero lo estamos heredando de acá del método obtener sexo y obtener nombre de la clase persona. Entonces miren, cambia el nombre y le colocamos Israel, lo creamos vacío, cambiar el sexo y le colocaron masculino en este caso y luego ya le colocamos ahora sí la matrícula, que es un ejemplo aquí 1, 2, 3, 4, 5 la matrícula, que ya es propio de la clase alumno. Y cuando lo imprimamos pues me escribe alumno y su nombre, su sexo y su matrícula como está acá abajo. ¿Listo? Entonces ese es el concepto de herencia. Miren, aquí está el ejemplo. En este siguiente detalle lo que hace es colocarle por aquí, bueno, aquí casi no se ve, vamos a acá. Lo que hace es que cambia en la clase alumno, miren que le antepone, así era como estaba antes, disnombre igual a nombre, y aquí le coloco un al para saber que es un alumno, por ejemplo, un prefijo. Eso es lo que dice este siguiente segmento de la guía. Le podemos colocar ese prefijo y personalizar la respuesta. Ahí pues ya lo pueden copiar y pegar ustedes sus casas para que ya lo vean con mayor claridad. También tenemos sobre escritura de métodos. Una clase puede definir la manera en la que se hará específico un comportamiento para todos los objetos de la clase que la componen. Cuando una clase hija quiere cambiar el comportamiento de la manera en que está definida en la clase padre, lo puede hacer solamente volviendo a definir el método o el comportamiento dentro de la clase que hereda. A este concepto se le denomina sobreescritura de un método. En el ejemplo anterior, perdón, aquí está lo del AL, miren, entonces aquí se está cambiando el método, entonces por acá lo único que cambia es que antes le coloco una L y el resultado sale con el alumno antes. O si fuera un profesor, como que póngale PR, ¿cierto? Y entonces de esa manera pues ya vamos a saber que es un profesor. Básicamente
nos está diciendo la guía que nosotros podemos, pues si queremos o necesitamos modificar un método. Vamos a ver el siguiente concepto que nos muestra la guía, que es el polimorfismo. Entonces, se llama polimorfismo al tenerla llamado método por diferentes objetos. Esto significa que si, por ejemplo, se tiene el método crecer para una clase animal, también se tendrá el método crecer para una clase persona. Lo mismo por una clase bacteria, por ejemplo. ¿Cierto? Porque pues tanto el animal como la persona como la bacteria pues crecen en este caso. Esto quiere decir que la misma conducta puede ser desarrollada por diferentes objetos de diferentes clases. Ya sabe qué método tomar de acuerdo a la declaración del objeto de la clase que está siendo llamada al método. El polimorfismo también actúa por tener un objeto definido como un tipo clase y creado como un objeto de la clase hija. Por ejemplo, suponer que tiene la clase animal y algunas clases hijas crean esta clase como vaca, cerdo y serpiente con la siguiente definición. Entonces miren, aquí está la clase animal, por acá está la clase vaca, la clase cerdo, la clase serpiente y la aplicación principal. Entonces también lo tengo por acá para que se vea mejor. Entonces, vamos a cerrar este. Y vamos a abrir aquí, miren, esta es la clase animal. Entonces, en el ejemplo ya han colocado el peso del animal, el respectivo cambiar peso, ¿cierto? Con su nuevo peso, el obtener peso para leerlo y un método habla. ¿Qué nos retorna en este caso? Los animales no hablan, ¿sí? Pero cuando venimos a crear la clase cerdo, lo primero que hacemos es la herencia, el extend de la clase animal. Aquí podemos modificar el método habla, miren, y colocarle en este caso oink, ¿cierto? Que es lo que hace un cerdito. La vaca igual también puede extender la clase animal, pero aquí ya podemos personalizar el método habla para que retorne un mu, que es lo que hace la vaca, ¿cierto? A diferencia de si dejamos la clase animal como está, nos va a decir los animales no hablan. En este caso la clase serpiente la han dejado vacía. ¿Qué quiere decir? Que no le agregan ningún método nuevo, es decir, va a copiar todo igualito como está o a heredar pues todos los atributos y métodos de la clase animal tal cual y como están. Y si venimos a ver ya el applet que lo ejecuta, entonces miren, crea una vaca que se llama Daisy de tipo vaca, new vaca, ¿cierto? Y pero también un animal que se va a llamar animal la variable que se inicializa pero de tipo vaca también. Y tenemos una variable serpiente que va a ser de tipo serpiente, es decir, de clase serpiente, pero no se le va a colocar nada. Y luego miren, tanto a la vaca Daisy como al animal animal, como a la serpiente serpiente se les va a pedir el método habla a ver qué retorna. Vamos a ejecutarlo y al ejecutarlo miren que lo que nos dice. Dice, Daisy dice mu. ¿Por qué? Porque lo traemos tipo vaca y el método tipo vaca nos decía mu. Pero miren que la variable animal cuando habla también dice mu. Pese a que acá en la clase animal le hemos colocado que no habla, ¿cierto? Pero como la generamos de tipo vaca, aunque es una variable animal, la generamos con el constructor vaca, es decir, queda como objeto vaca, pues va a modificar, ahí es bien el polimorfismo, este método y va a tomar el que modificamos acá. Y la serpiente si dice, miren, los animales no hablan. ¿Por qué? Porque la creamos de tipo serpiente, pero recordemos que acá en serpiente no modificamos nada. Entonces ese sí nos quedó igualito como estaba acá en animal. Mientras que en la clase vaca sí los modificamos. Por eso las dos primeros nos dice mu y el tercero nos dice los animales no hablan. Entonces ahí vemos el concepto de polimorfismo, como se puede ver aquí en la guía. ¿Listo? Y pues bueno, aquí está la respectiva explicación. También nos dice que al utilizar la herencia se debe tener cuidado cuando se crean los objetos con diferentes clases que definen el objeto. Por ejemplo, si se define el objeto serpiente como tipo serpiente, pero se crea con el constructor de animal, dará el siguiente error. ¿Por qué? Porque se debe entender que un objeto padre puede ser creado con un constructor del hijo, pero un hijo no puede crear un objeto padre. ¿Cierto? Es como que en la naturaleza un padre puede tener un hijo, pero un hijo pues no puede tener un padre. Entonces, ¿qué hicimos acá? Por ejemplo,
animal, que es a la clase padre, la creamos de tipo vaca, es decir, un hijo. Entonces, podemos crear una variable de tipo padre de alguno de sus hijos. Pero no podríamos hacer el caso contrario, que serpiente, serpiente sea acá animal, como nos muestra aquí, porque la clase animal es la clase padre. Entonces no podemos de una clase hija crear una clase padre. ¿Sí? No podemos con una variable serpiente que sea de tipo animal, una clase hija de tipo clase padre. No, es al revés. La clase padre sí la podemos crear de alguna de sus clases hijas. Ese es el concepto de ahí. Tenemos también clases abstractas, que son algunas clases que nos pueden definir todos los detalles de los comportamientos de los objetos que conforman la clase, pero sí pueden saber que existe el comportamiento. Entonces estas clases definen como abstractas, ya que los métodos que definen estas conductas serán definidos como abstractos con la palabra abstract. Ahora veamos el ejemplo. Entonces, una aplicación no puede crear instancias o objetos de una clase que está definida como abstracta. Cuando se tiene una clase abstracta, se espera que exista al menos una clase que herede esta y que defina los métodos necesarios para la clase. Por ejemplo, la clase figura, la cual determina los métodos perímetro y área como abstractos, entonces puede tener las clases cuadrado y rectángulo que heredan esta clase figura, pero que definen ambos métodos. Vamos a ver el ejemplo. Aquí está la clase figura, por acá está la clase cuadrado y la clase rectángulo y la respectiva aplicación para ejecutarla. ¿Listo? Entonces vamos a verla por acá. Básicamente, ¿qué nos está diciendo este método? Miren, pero yo cierro aquí y abrimos. Entonces, figura, cuadrado, rectángulo y herencia. Listo. Básicamente, entonces, ¿qué nos está diciendo? Mire, la clase figura, pues tiene un X, un Y y un ancho y un alto. ¿Sí? Que son pues como las coordenadas y el tamaño de cada figura. Pero ¿qué pasa? Si ustedes recordarán de primaria, el área, por ejemplo, de un cuadrado no es lo mismo que el área de un rectángulo, no es lo mismo que el área de un círculo, que de un triángulo, etc. Todas se calculan diferente. Mientras, bueno, y el perímetro igual, el perímetro no es lo mismo el perímetro de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo, de un círculo, etc. ¿Cierto? Entonces miren la diferencia. Acá creamos X y Y para las coordenadas, el ancho y el alto, sus respectivos para cambiarlos y leerlos. Bueno, en este caso está solo el de cambiar, podríamos hacer el de leer también si lo necesitáramos. Pero miren cómo declaramos los métodos obtener perímetro y obtener área. Con un abstract aquí y no hacemos nada más, no lo definimos, no hacemos aquí como está acá arriba las llavecitas y los cálculos, no. Lo dejamos declarado como algo abstracto que se tendrá que crear en cada una de las clases que hereden el método figura. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, en este caso tanto el perímetro como el área de ambas son diferentes. Entonces miren que cuando yo vengo acá a hacer cuadrado, lo primero que hago es la herencia, el extends, para que herede todos los métodos y atributos de la clase figura. Pero acá ya vengo yo a definir obtener perímetro y obtener ancho de acuerdo a lo que sabemos que es el perímetro del ancho de un cuadrado. Si vemos la clase rectángulo, también hacemos la herencia de la clase figura, pero miren ya cómo cambia, porque el perímetro del cuadrado es distinto, en este caso es 4 por lado, ¿cierto? Lado más lado más lado más lado. Mientras que en el caso del rectángulo, pues es dos lados anchos y dos lados cortos, ¿cierto? O ancho, o 2 por ancho más 2 por alto, como está aquí. Y el área de un cuadrado pues puede ser el ancho por el ancho porque todos son iguales, el ancho y el alto, pero en el caso del rectángulo ya no puede ser ancho por ancho, tiene que ser el ancho por el alto. Y si fuera un círculo, si fuera un triángulo, pues con mayor razón cambian estas formas de calcular estos valores. Por eso, estos métodos se dejan declarados como abstractos para que la clase hija que herede esto de la clase padre figura sea quien defina qué va a ir en cada uno de estos métodos. ¿Sí? Eso es una clase abstracta. Bueno, y al ejecutarlo claramente, pues todos tienen que dar diferentes. Miren, entonces acá creamos una clase, una variable c de tipo cuadrado, cuyo ancho y alto es 10 y 10, y una variable r de tipo rectángulo, cuyo ancho es 20 y su alto es 30. Y al ejecutarlo, pues vamos a ver. Miren, entonces claro, el perímetro del cuadrado va a ser lado por lado por lado, que sería 40, y el área pues 10 por 10.
pero el perímetro del rectángulo sería 2 por 20 más 2 por 30 quedaría 100 y el área pues 20 por 30 quedaría 600, ¿sí? Es decir, ambas clases heredaron de la clase padre figura el método abstracto, pero ya cada clase hija lo entró a definir de acuerdo a cómo es propiamente el área pues y el perímetro de cada figura. ¿Listo? Y eso es lo que obtenemos aquí como resultado. Entonces, básicamente, pues esos son los diferentes clases que podemos manejar en Java, el concepto de herencia, el concepto abstracto, polimorfismo, y ya vimos también pues que podemos hacer sobre escritura de métodos o pues básicamente crearle los atributos de acuerdo a la clase que definamos en nuestro modelo. Entonces siempre vamos a hacer este mismo proceso. Vamos a tener en algún lado la definición primero de la clase con sus atributos, los diferentes métodos que puede realizar y ya luego viene de aquí pasamos a la codificación, donde básicamente pues esta misma estructura la recrearíamos acá. Es como, bueno, lástima que no tengo un ejemplo preciso de esa clase, pero entonces es como si aquí hiciéramos algo así, ¿cierto? De la clase alumno vamos a pasar tal cual al, al código. Entonces miren, la clase alumno, en este caso pues como estamos haciendo herencia, no está nombre y matrícula, eso recordaremos, están acá en la clase... Ah, es que cerré las demás, espérenme. Eso está en la clase persona, ¿cierto? El nombre, el sexo y en el caso del alumno la matrícula, aquí está hecho en el mismo, pues habría que modificar aquí para que quede igualito, pero entonces siempre tendremos este mismo, como este mismo traslado del diagrama a el código. Es decir, el nombre de la clase, acá arriba declaramos los atributos y luego viene la declaración de los diferentes métodos, bien sea los que me sirven para leer o para cambiar los valores. ¿Listo? En cuanto a la evidencia, entonces ahora sí que hay que realizarla. Ustedes recordarán, pues deben leerla con bastante calma. Aquí está lo del banco, que puede manejar cuentas bancarias de un cliente, que siempre debe dar su número de identificación, que debe tener cierto dinero. Si es empleado, entonces también debe decir cuánto tiempo lleva trabajando para poderle calcular sus vacaciones. Si es una empresa, entonces tiene que tener el tipo de inversión que realizó la empresa, los plazos, como dice aquí. Aquí hay dos tipos de cuentas de ahorro e inversión. Un cliente puede depositar una cuenta de ahorro, pero no puede dejarla en ceros. Hay un porcentaje de ahorro. Si es de inversión hay otro monto. Los empleados también tienen que dar unos datos también para poder crear una cuenta. Entonces lo primero que haríamos sería el modelo entidad-relación. Vamos a verlo, por aquí lo tengo. ¿Qué se me hizo? ¿Qué es? Esto me parece. Ah, sí, no, es este. El diagrama de clases, miren. Déjame que cargue, que está un poco lento. ¿Cómo nos quedaría esta evidencia? Ah, miren, ya cargó. Entonces, miren que en este caso, pues yo creé la clase persona, ¿cierto? Con el nombre, el tipo de identificación y los métodos para obtenerlos. Pero dentro del banco la persona puede ser un cliente o un empleado. Entonces lo primero que hace es heredar los atributos y métodos de la clase persona y a cada una ya se le agrega pues lo respectivo de cada uno de ellos. Es decir, en el cliente, un caso del listado de las cuentas, con agregar cuenta y mostrar cuentas como métodos. Y en el caso del empleado, pues tiene que tener un puesto, su salario, los años de antigüedad y recordar el método calcular vacaciones que dependía de la antigüedad. Entonces, veamos una clase de persona que hereda el cliente y el empleado.
Y a su vez el cliente posee una cuenta, ¿cierto? Donde básicamente tiene número de cuenta, saldo, se puede retirar, depositar, obtener el saldo. Pero el ejemplo nos decía que puede haber cuentas de ahorros o de inversión. Entonces, estas nuevas clases heredan también lo de la clase cuenta y ya tienen sus respectivos atributos o métodos, como en el caso de la cuenta de ahorro que tiene intereses versus la cuenta de inversión que no tenía intereses. Entonces, la cuenta de ahorro por ende va a tener que tener, pues, de cuánto es ese porcentaje de interés. Y miren que la relación es que el cliente posee una cuenta. Entonces, de esta manera armamos primero todo el esquema entidad-relación. Bueno, y por acá está, si es una empresa, ¿cierto? Ya no es persona, sino empresa, que te decía que tenía clave, retorno anual, un montón mínimo, los plazos en meses. Y por acá aparece la clase main, que es simplemente la que yo ejecuto para crearlo. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría esto ya pasado, miren acá a código. Entonces empezamos con la clase persona, que le definimos número y ID. Vamos a ver si alcanzo a mostrar las dos aquí en pantalla. Eso, ahí se me fue. ¿Cómo las extiendo? Ahí, más o menos creo que alcanzamos a verla. Entonces, miren, la clase persona, acá clase persona, nombre ID, entonces también nombre ID. El método persona, ¿cierto? Que me permite pues crearlo con el nombre y persona. Este constructor siempre iría porque si no, no podemos inicializar la clase. Y luego el get nombre y el get ID. Y miren, esto es todo lo que tiene la clase persona, ¿cierto? La inicialización, los atributos, el constructor para poderla inicializar luego y los dos métodos, get nombre y número ID. Luego vendría entonces la creación de la clase cliente y de la clase empleado. De la clase cliente lo primero que hace es heredar el método, heredar todas las características de la clase persona, tanto sus atributos como sus métodos. Y acá solo agrego esto que es la forma de crear una lista de cuentas. Como puede tener muchas cuentas, entonces esto ya es sintaxis Java, array list de tipo cuenta, me crea un array list que es básicamente un listado de cuentas. Y el cliente pues ya tendrá los datos del cliente, agregar una cuenta, que básicamente lo que haría es en esta variable cuenta, si se hace así, miren, punto add y la nueva cuenta, o mostrar cuentas, y aquí un ciclo para recorrer la lista, que es for desde la primera cuenta hasta todas las cuentas que tiene, imprímalas en pantalla, imprima cada cuenta. Entonces imprimiría todas las cuentas de esta lista. Entonces, miren, así básicamente pues queda la clase cliente, ¿cierto? Y para poder manejar listas tenemos que importar la biblioteca que nos permite manejar listas, que es esta Java Util ArrayList. ¿Sí? En algunas de las clases se han ido implementando librerías e importando bibliotecas que son las que me permiten luego manejar fácilmente, por ejemplo, como en este caso, crear una cuenta de tipo lista de cuentas o de lista, pues básicamente, y aquí de tipo cuenta. Y aquí agregar una cuenta en esta lista o cómo se recorre dicha lista para mostrarla, por ejemplo, en pantalla. Y así mismo entonces vendría la clase empleado, que es la otra que está aquí, ¿cierto? Que tiene puesto, salario, años de antigüedad, calcular vacaciones y eso pues a string. Entonces miren, puesto, salario, años de antigüedad. Bueno, lo primero es otra vez la herencia de la clase persona para pues que tenga el ID y lo que habíamos definido acá en la clase persona que era el nombre y el número de ID, ¿sí? Entonces acá ya le colocó a esa persona su puesto, su salario, sus años de antigüedad, ¿cierto? Aquí pues el constructor, donde si quiero le coloco pues nombre, ID, todo de una vez. Aquí está cómo se inicializa el constructor, es decir, cómo cada una de estas variables se guardan acá en la variable principal. Y miren que aquí hay uno que dice super y entre paréntesis está nombre y número de ID. ¿Qué quiere decir ese super? Que está en una clase padre, es decir, en la clase persona. Entonces ya con eso sabe que estas dos no están aquí locales, sino que las tienen que buscar en la clase donde viene la herencia. ¿Ya? Aquí está el cómo calcular las vacaciones, que era uno de los métodos que pedía el ejercicio, que decía que era 5 años por la antigüedad, más 2 años por cada año de antigüedad, algo así.
Ahí pues miran bien. Y utilizamos aquí en este caso otra librería que se llama matemáticas que nos sirve o mat para calcular el mínimo. Bien, porque decía que el máximo era 20 años. Entonces, si esto da menos de 20, hágalo con esto. Es decir, si da 10 años, pues hace con esto. Si esto ya le da 50 años, entonces hágalo con 20 años. ¿Por qué? Porque eso era lo que decía la guía, el ejercicio. Entonces, eso también tienen que leerlo bien despacio para poder comprender qué es lo que hay que hacer. Entonces, que está ese pedacito. Aquí. Se dan 5 días por el primer año y se aumentan 2 días por cada año cumplido hasta llegar al máximo que son 20 días. Entonces, si esto llega a dar 50 días o 100 días, dice no, póngale 20. Pero si esto da 10 días, entonces utiliza esos 10 días. Entonces con esta MATMIN elegimos cuál de los dos es menor. Si lo utilizamos con este número de días si es menor que 20 o 20 si este número es muy grande. ¿Y cómo pasarlo al stream? Miren, pues aquí está, aquí una etiqueta que nos pone por defecto Java para hacer el paso, para hacer la relación. Todo esto es sintaxis Java. Y el string que me retorna el nombre más un guión más supuesto, el letrero de vacaciones, cuánto dio el resultado de las vacaciones y la palabra días, pues que sería básicamente lo que muestra. Ahorita la ejecutamos para ver cómo nos queda. ¿Cómo nos quedaría? Sigamos viendo el diagrama de clases. Por acá tenemos entonces cuenta, ya sabemos. Entonces por acá tenemos la clase cuenta, que tiene número de cuenta y saldo. Y pues retirar, depositar, obtener el saldo o leerlo como texto. Entonces retirar, depositar, retirar declarado como abstracto, porque el retiro va a ser distinto si es cuenta de ahorro o cuenta de inversión. El depositar si nos sirve para ambos y esta es una forma de acumular el saldo más la cantidad que vamos a depositar. El método get para leer el saldo. Y el stream pues con el override que lo que hace básicamente es devolverme todo el texto correspondiente, ¿cierto? El nombre, el número de cuenta y el saldo de dicha cuenta. Y si vamos a ver cuenta de ahorro y cuenta de inversión, pues tienen las características que se obtuvieron de acá. Por ejemplo, dice, a ver, son las que están acá. Aquí, perdón. Aquí dos tipos de cuentas, de ahorro e inversión. Entonces aquí está todo lo de la cuenta de ahorro. Acá abajo está todo lo de la cuenta de inversión. Y aquí nos dice, por ejemplo, que la cuenta de ahorro es la que pues, se le deben calcular los intereses. Por eso, entonces acá es la que tiene intereses. Y si venimos acá a cuenta de ahorro, pues es la que me pide como atributo el porcentaje de interés. Aquí el método para crearla, el super que recordemos que hereda estos métodos de la clase padre, en este caso cuenta, el porcentaje de interés para esta porcentaje de interés, y aquí estaría cómo se calcula en este caso, miren con un if, si el saldo menos la cantidad es mayor a 500, entonces retírelo, si no, no, ¿por qué? Porque esa es la condición que nos pone por acá, que no pueden haber menos de 500, por ejemplo, en ese caso. ¿Sí? Entonces, si el saldo menos la cantidad es mayor o igual a 500, haga el retiro. De lo contrario, pues no lo va a hacer. ¿Ya? Y los intereses también, el saldo más el porcentaje de interés por 100, pues para calcular un porcentaje. Miren. Entonces, de esta manera, básicamente, pues nos queda nuestra clase cuenta de ahorro, que extiende todos sus métodos de atributos o los hereda de la clase cuenta. Y por acá la cuenta de inversión, que lo que tiene es un número de cuenta. Y también mira, pues si hay de dónde retirar el saldo, básicamente. En cuanto a la clase de empresa e inversión, pues nos dice que tiene clave, retorno anual, monto mínimo y plazo de meses. Clave, retorno anual, monto mínimo y plazo de meses, porque eso es más o menos lo que nos dice por aquí. Tiene un monto mínimo, bueno, aquí tienen que leer ya todo esto para hacer el respectivo diagrama de clases y luego pues la clase codificada. El constructor que me sirve para crear este constructor, vuelvo y repito, debe ser del mismo nombre de la clase. Aquí sí todos los atributos. Y pues ya saben, cada uno de ellos los lee y los asigna en este dis, que son los atributos globales. Y aquí está el string que me retorna pues esos valores. La empresa tiene este retorno, tiene este monto mínimo y tiene este plazo en tales meses. ¿Listo? Bueno, y el main que nos sirve básicamente pues para lanzar todo, ¿cierto? Es como la que veníamos generando. ¿Qué dice?
Entonces en el main que tengo, pues miren, creo una clase de cliente que va a ser de tipo cliente y le coloqué Juan y un número, una ID ahí, 101, una cuenta de ahorro, una variable ahorro que va a ser de tipo cuenta de ahorro con su número de cuenta y el porcentaje de interés, una cuenta de inversión que va a ser de tipo, o una variable inversión que va a ser de tipo cuenta de inversión y su respectivo constructor, pues con un número de cuenta ahí. Al cliente le agrego la cuenta de ahorro y la cuenta de inversión, es decir, el cliente va a tener dos cuentas. Y miren, puedo hacer algunos movimientos en la cuenta de ahorro, como retirar una cantidad, depositar una cantidad, volver a retirar. En la cuenta de ahorro también aplicar los intereses. Por acá era que una variable empleado que va a ser de tipo empleado con su nombre, número de ID, el puesto, el salario y los años de antigüedad. Que básicamente pues son los datos que por acá nos dice que debe tener un empleado. ¿Qué será era por aquí? Mi identificación, los años que lleva trabajando, si es cajero supervisor, es decir, los cargos, etcétera. Entonces, esos son los atributos que finalmente le definimos pues acá a la clase empleado. Aquí pues lo puedo, miren, estoy imprimiendo las cuentas del cliente, es decir, cliente mostrar cuentas. Y del empleado también vamos a ver las cuentas del empleado. Y acá una variable empresa de tipo clase empresa inversión con la clave, con el retorno anual, con el monto mínimo y los plazos de meses, que era lo que decía el ejercicio, y al final pues lo imprimimos en pantalla. Entonces venimos y ejecutamos este main, run Java, y miren pues acá ya me va, esperemos a que lo haga, ya lo hizo acá ahorita. Entonces cuentas del cliente, entonces pues el cliente se llamaba Juan, era el 101, número de cuenta 1. Entonces, como no tenía saldo, entonces aquí hizo, pues, le depositamos, le quitamos, pues finalmente quedó con este saldo. La cuenta número 2 del cliente. Bueno, aquí están mostrando todas las cuentas de una vez, ¿cierto? Luego viene, miren este texto de empleado, que es este que está aquí, donde me muestra primero las características o los datos del empleado. Dice que es Ana, que es un cajero, que tiene 11 días de vacaciones. Y por acá los datos de la empresa. Entonces la empresa se llamaba, bueno, ¿cómo es que le pusimos acá? Empresa, la clave, perdón. La clave es INB123. El retorno, miren, es este 7.5 que ingresamos acá. El monto mínimo de 1000 y el plazo de 12 meses. Entonces miren que de esta manera pues si ya ejecutamos o podemos crear pues un cliente al cual le asignamos varias cuentas, una de ahorro, la otra de inversión. Podemos mostrar ambas cuentas, ¿cierto? Cómo están, cómo quedó la cuenta de ahorro después de modificar su saldo varias veces y además aplicarle los intereses. Pues si hacemos la matemática del asunto, seguramente quedar este valor. Y también pues la cuenta número 2 que era la cuenta de inversión, ¿en qué estado quedó en este caso? Por ejemplo, como no se hicieron cambios, pues quedó de 25.000. ¿Listo? El de empleado, también los datos del empleado. Y en este caso, una cuenta de inversión con los datos pues de la supuesta empresa que va a invertir en nuestro banco. Entonces miren, este es un buen ejemplito de la evidencia que ustedes tienen que realizar. Así lo pueden hacer creando un cliente, ahorro, cuenta de inversión, a los clientes agregándole las cuentas, haciendo algún par de movimientos en las cuentas, aplicando los intereses, luego crear pues un empleado, mostrar los datos del empleado y una empresa y mostrar los datos pues de la inversión de la empresa. Entonces con esto ya ustedes pueden elaborar la evidencia, bien sea todos estos archivos obviamente quedan en la carpetica donde ustedes los crearon, por ejemplo que es en esta carpeta Java, la pueden comprimir y suben el archivo comprimido a la plataforma Sajuna o pueden crear un archivito en Word, tomarle un pantallazo a cada uno de estos códigos o copiar y pegar el código allá mejor y tomarle un pantallazo, eso sí, a la ejecución del código, es decir, aquí a esto de acá abajo, que se vea pues finalmente cómo quedó ejecutado y también añaden el pantallazo ahí en el código y esa sería la evidencia que ustedes suben a la plataforma. Entonces pues espero que haya sido claro cómo
trabajar las diferentes clases en Java y los esperaría en una próxima sesión de formación en Java. Hasta luego.